Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. ¿Cómo surge el sistema político mexicano? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa. Soy el maestro Juan Carlos Ramírez y me llena de alegría estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes en la asignatura Formación Cívica y Ética para segundo grado. En esta ocasión me acompaña la maestra Mirna Paredes. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro. Es un gusto estar con todas y todos ustedes en esta sesión. Aprovecho el momento para agradecer a la maestra Cristina García y al maestro Antonio Zavala, del estado de Chiapas, quienes participaron de manera colaborativa para preparar el material que compartiremos con ustedes. Un saludo a todas nuestras alumnas y alumnos de este fabuloso estado productor de café. Desde hace tiempo, el café chiapaneco tiene denominación de origen. Así es. Una delicia de Chiapa de Corzo es el cochito horneado. Es cerdo horneado aderezado con una salsa de varias especias, hierbas aromáticas y chile ancho. Se degusta con un caldo llamado recado, que contiene lechuga y cebolla. Regularmente estos manjares se comen en la fiesta grande. Maestra, es importante mencionar que todo lugar, y en este caso platillo, tiene una historia que contar, vivencias, experiencias y acontecimientos. Lo mismo pasa con el sistema político mexicano. Tiene su historia, es por ello que en esta sesión se llama ¿Cómo surge el sistema político mexicano? Es un gusto compartir estos momentos con ustedes. Esperamos que todas y todos se encuentren muy bien de salud. Para continuar así y evitar contagios, les recordamos seguir con el correcto uso de la mascarilla, lavarse frecuentemente las manos, mantener sana distancia y, si no es necesario, no salir de casa. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las y los demás. El propósito de esta sesión es conocer los orígenes del sistema político mexicano a lo largo de la historia. En cada época y lugar, los sistemas políticos muestran particularidades que se reflejan en los vínculos entre la ciudadanía y sus gobiernos. Por lo que en esta sesión hablaremos de la democracia, el voto, los derechos humanos, los partidos políticos y la relación que se establece con la ciudadanía, además de conocer cómo se transformó nuestro sistema político a lo largo de la historia. Así es, maestro. Para seguir hablando de este tema, les invitamos a que se pongan cómodas y cómodas y presten mucha atención a las actividades e información que les presentaremos. Antes de entrar de lleno al contenido, alumnas y alumnos, preparen los materiales que utilizarán en esta sesión. El libro de texto de Formación Cívica y Ética, un bolígrafo o lápiz y su cuaderno. Recuerden anotar las ideas principales, así como las preguntas y reflexiones que surjan en esta sesión. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual les pedimos que también preparen sus materiales, hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, listas y listos, ¡comenzamos! El sistema democrático nació en Atenas, en la antigua Grecia, a finales del siglo VI, antes de nuestra era. La palabra democracia significa gobierno o poder del pueblo. Con esta información, volvamos la mirada a nuestro país y reflexionemos un poco. ¿Consideran que nuestro sistema político ha sido el mismo desde sus inicios? ¿Qué cambios importantes se han presentado? ¿Es importante nuestra participación en asuntos políticos y electorales? ¿Saben cómo se conforma nuestro sistema político? ¿Ustedes qué opinan? Maestra Mirna, considero que a través de los años nuestro sistema político ha tenido que transformarse de acuerdo a las necesidades que presenta nuestra sociedad. Como ciudadanas y ciudadanos
tenemos el deber y la obligación de participar en la elección de nuestras y nuestros gobernantes. Después de esto, las y los gobernantes y el pueblo deben trabajar en conjunto para mejorar nuestra sociedad en general. ¿Usted qué opina? Claro que sí. Las y los gobernantes deben ofrecer resultados del trabajo en conjunto con nuestra sociedad y velar por nuestras necesidades. El pueblo debe mantenerse informado de aquellas acciones que se pongan en marcha. Nuestro sistema político está diseñado para beneficiar al pueblo mexicano, evitando abusos y logrando equilibrio a través de sus diferentes poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. Y a todo esto, ¿qué es un sistema político? ¿Cómo funciona? ¿Qué características presenta? ¿Cuáles son las funciones de los partidos políticos? Para responder estas preguntas, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Recuerden tomar notas de las ideas más interesantes. En México, las leyes y normas que nos rigen tienen un claro orden jerárquico. La más importante es la Constitución, considerada la ley primaria, que se apega a los tratados internacionales en sus conceptos y lineamientos. De ella emanan las leyes secundarias, los reglamentos y las normas jurídicas individualizadas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define 5 órdenes legales: constitucional, federal, estatal, municipal y el de la Ciudad de México. La Constitución Federal establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 poderes son independientes, cuentan con autonomía política y sus tareas se complementan. Algunos de los grandes temas que atiende la Federación son: la protección judicial a las garantías individuales, la garantía a las libertades civiles y políticas, la defensa de la soberanía nacional, la condición de la política exterior, la persecución de los delitos federales y la elaboración del papel moneda. Así, el Poder Ejecutivo está depositado en la figura del presidente, cuyas funciones son: promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, nombrar a altos funcionarios de la Administración Pública Federal, dirigir la política exterior, conducir la Administración Pública Federal y promover ante el Congreso iniciativas de leyes o decretos, entre otras. El Poder Legislativo está representado por las cámaras de diputados y senadores, las cuales conforman el Congreso de la Unión. Cuenta con facultades para expedir leyes y decretos, cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación, crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. El Poder Judicial está representado por jueces y magistrados, quienes se encargan de impartir justicia en nuestro país. Este poder es ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. De acuerdo a lo expuesto, nuestro sistema político está dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno es independiente y sus funciones se complementan entre sí, para que exista armonía y organización. Así es, maestra. Recordemos que el Poder Ejecutivo recae en la o el presidente de la Nación. El Poder Legislativo está conformado por la Cámara del Senado y la de Diputadas y Diputados. El Poder Judicial está representado por juezas, jueces, magistradas y magistrados que son quienes se encargan de impartir justicia en nuestro país. Por lo tanto, el tipo de gobierno es democrático representativo. Ahora bien, para comprender nuestro sistema político mexicano es importante conocer sus orígenes. Para entender el proceso que se llevó a cabo a lo largo de la historia en la organización política, y esto lo explicaremos con la siguiente línea del tiempo. Una vez consumada la independencia de México en 1821, las mexicanas y mexicanos iniciamos un largo proceso de construcción de nuestras instituciones.
En la Constitución de 1824 quedaron plasmadas algunas ideas que están en la base de nuestro actual sistema político. En la Constitución de 1857 se precisa que el Estado mexicano tiene el carácter de una república democrática federal y que los poderes se separan en ejecutivo, legislativo y judicial. En 1910 se lleva a cabo la Revolución Mexicana, con la cual derrocaron al presidente Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder más de 30 años, y en 1917 se promulga la Constitución Política que actualmente está vigente, además que se crea un sistema electoral. Entonces, maestra Mirna, nuestro sistema político ha ido transformándose. Sin embargo, veo que nuestra Constitución no ha cambiado y prevalece desde 1917. ¿Será bueno tener la misma Constitución política? Muy buena observación, maestro Juan Carlos. Así es, nuestra Constitución política no ha cambiado. Sin embargo, se ha ido reformando, derogando leyes y surgiendo nuevas, las cuales nos benefician como sociedad. Por eso es importante recordar lo siguiente. El voto es libre y secreto. Toda persona puede participar en los asuntos políticos. A partir de los 18 años, las y los mexicanos tenemos la calidad de ciudadanas o ciudadanos y podemos votar y ser votadas o votados. Las y los ciudadanos pueden formar partidos políticos y participar en ellos a fin de promover un programa político y ocupar cargos públicos. El órgano o institución encargada de supervisar las elecciones para cargos públicos es el Instituto Nacional Electoral, INE, con el respaldo de las ciudadanas y ciudadanos. Hasta este momento podemos decir que toda la información compartida nos recuerda que como ciudadanía también podemos participar con algún partido político que vaya con nuestras ideas, que el voto sigue siendo libre y secreto y que, además, hay una institución, en este caso el Instituto Nacional Electoral, que regula las elecciones de nuestras y nuestros gobernantes. Así es, maestro. Al cumplir los 18 años, todas las personas debemos decidir a quién le daremos nuestro voto. Por supuesto que tendrá que ser un voto informado y reflexionado, ya que a todas y todos nos compete poner un granito de arena. Para saber más sobre este punto, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video sobre las competencias electorales y la elección de nuestras y nuestros gobernantes. Tomen notas de las ideas más interesantes. Los sistemas electorales establecen las reglas y los procedimientos del proceso electoral, es decir, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde se realiza una votación. El sistema electoral mexicano comprende los medios que permiten hacer realidad la voluntad de los ciudadanos al elegir a sus representantes en los órganos de gobierno o puestos de representación política. Los actores del sistema electoral son los ciudadanos votantes, los candidatos, los partidos, los medios de comunicación y las autoridades electorales. El proceso electoral incluye diversas acciones, como la integración del padrón electoral, las campañas de difusión, la instalación de casillas, la emisión y el conteo de votos y la resolución de los conflictos que pudieran surgir durante las elecciones. Un elemento importante del sistema electoral son los partidos políticos. Se trata de asociaciones de interés público que operan de acuerdo con un proyecto político. Este proyecto integra las ideas de sus miembros y de otros individuos y sectores de la sociedad. Los partidos están obligados a reconocer los proyectos políticos de otros partidos diferentes del suyo. Además, median la comunicación entre gobernantes y gobernados. Organizan la opinión pública y expresan la voluntad de los ciudadanos frente a quienes toman las decisiones. Este canal de comunicación funciona también al revés. Cuando se toma una decisión política, los partidos deben informar a la ciudadanía. También están obligados a reconocer, acatar y respetar el sistema político y las reglas del proceso,
pues éstas legitiman la transmisión de poder, los cargos de representación y de gobierno, las facultades legislativas y las funciones según el puesto. La contienda electoral es el espacio que los partidos políticos tienen tanto para competir como para aceptar cuando han sido derrotados. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los partidos políticos y establece los derechos y las obligaciones respecto de su relación con el Estado, con otros partidos y en su organización interna. De lo anterior, podemos decir que los partidos políticos son de vital importancia, ya que sirven como medio para que la ciudadanía forme parte de las estructuras del poder público en los cargos de elección popular. Así es, maestro Juan Carlos, los partidos políticos son importantes. Es por ello que debe existir congruencia entre su decir y su actuar. Un dato interesante es que, de acuerdo a su ideología, prioridades y forma de hacer política, los partidos políticos se clasifican de derecha y de izquierda. Podríamos decir que son una analogía entre los liberales y los conservadores. Maestra, por lo que veo, estos partidos políticos de derecha e izquierda son básicamente uno el contrapeso del otro. ¿Sabe algo? Tengo una duda. ¿Cómo se crean estos partidos políticos? Bueno, la Ley General de Partidos Políticos establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido político nacional deberá informar de tal propósito al Instituto Nacional Electoral. O sea, que cada grupo de personas que quiera crear un partido político le tiene que notificar al instituto. Así es, maestro. Un dato más es que los partidos ya existentes deben cumplir con ciertos requisitos para seguir activos. En caso de no cumplirlos, la autoridad electoral les puede quitar el registro y el partido político tiene que ser disuelto. Como podemos ver, la construcción del sistema político mexicano fue resultado de un largo proceso histórico. El que ahora conoces no tiene las mismas instituciones, leyes ni procedimientos que el de otros momentos de la historia. Cabe recalcar que, así como ha tenido sus aciertos, ha tenido desvíos que afectaron gravemente al país y entre estos destacan el centralismo, el fraude electoral, partido único o hegemónico, el presidencialismo. Veamos de qué se trata cada uno de estos. Desviaciones de nuestro sistema político mexicano. Centralismo. El poder político estaba centrado en la capital de tal manera que las personas que habitaban en otras regiones dependían de las autoridades centrales. Fraude electoral. México padeció de procesos electorales poco transparentes y confiables. En distintas elecciones se habló de fraude electoral, robo de urnas, compra de votos, acarreo de personas, alteración de actas, amenazas. Partido único o hegemónico. Durante buena parte del siglo XX, en México existió un partido oficial dominante que competía con ventajas sobre los demás partidos porque era apoyado desde el poder. El presidencialismo. El presidente de la nación se consideró el elemento más importante del sistema político. Controlaba el territorio, los recursos y la toma de decisiones. Estos elementos que acabamos de ver afectaron enormemente al país y como consecuencia hubo muy pocos avances en la mayoría de los sectores públicos. Es necesario tenerlo siempre presente, ya que un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Maestro Juan Carlos, alumnas y alumnas que nos ven y escuchan desde casa, con el propósito de reflexionar sobre nuestro sistema político mexicano, realizaremos en conjunto la siguiente actividad. Excelente idea. ¿Qué vamos a necesitar? Como lo anunciamos al principio de la sesión, necesitaremos un bolígrafo o lápiz y su cuaderno. Comenzamos. Para esta actividad
escribiremos en nuestra libreta las siguientes oraciones, las cuales tendremos que completar con las palabras que aparecerán del lado derecho. Para hacer un poco más interesante la actividad, hay respuestas de más. Perfecto inicio. 1. El sistema político mexicano está conformado por... Son 3 los elementos que tienen que identificar. Dos, sirven como medio para que la ciudadanía forme parte de las estructuras del poder público. 3. La Constitución es la que prevalece hasta nuestros días. 4. Se encarga de supervisar las elecciones para cargos públicos. 5. Está obligado a garantizar el derecho al voto libre y sin presiones de distinto tipo. 6. Es la práctica política de concentración del poder en una parte limitada del territorio nacional. 7. Nació en Atenas, en la antigua Grecia, a finales del siglo VI antes de nuestra era. Bien, las palabras que pueden utilizar son el INE, el centralismo, el Poder Judicial, 1917, Poder Legislativo, los partidos políticos, el sistema democrático, el Estado, 1824, Poder Ejecutivo. Allá en casa, alumnas y alumnos, anoten sus respuestas de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta el momento. Ahora les presentamos la siguiente información con las respuestas. Revisemos lo que contestaron. 1. El sistema político mexicano está conformado por el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. 2. Los partidos políticos sirven como medio para que la ciudadanía forme parte de las estructuras del poder público. 3. La Constitución de 1917 es la que prevalece hasta nuestros días. 4. El INE se encarga de supervisar las elecciones para cargos públicos. 5. El Estado está obligado a garantizar el derecho al voto libre y sin presiones de distinto tipo. 6. El centralismo es la práctica política de concentración del poder en una parte limitada del territorio nacional. 7. El sistema democrático nació en Atenas, en la antigua Grecia, a finales del siglo VI antes de nuestra era. Esperamos que hayan podido comparar sus respuestas. Estamos por terminar, así que haremos una recapitulación de lo que vimos en esta sesión. Aprendimos que el sistema político es un conjunto de instituciones y mecanismos que tienen relación con la manera en que se accede al poder público y la forma en la que se ejerce. También resaltamos que nuestro sistema político aspira a ser democrático porque parte de la base de la que la ciudadanía tiene el derecho político de votar y de ser votada, lo cual se demuestra al participar en elecciones libres, al competir por cargos públicos. Además, el Estado está obligado a garantizar el derecho al voto libre y sin presiones de ningún tipo, así como la competencia entre los partidos políticos en condiciones de igualdad. Por último, solo con la existencia de una diversidad de organizaciones políticas puede expresarse la pluralidad de la sociedad mexicana. Les invitamos a consultar su libro de texto de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, así como otras fuentes de información que les permitan conocer más sobre la historia del sistema político mexicano. En esta sesión hemos aprendido mucho. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias, maestro Juan Carlos, por haberme invitado a participar en esta sesión.
Siempre es muy reconfortante acompañar a nuestras alumnas y alumnos en estos momentos en que la solidaridad debe prevalecer en nuestra sociedad. Así es, maestra Mirna. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos encontraremos pronto aquí, en Aprende en Casa. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.